Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a continuar el curso de histología. Hoy ya nos corresponde la conferencia de sangre y posteriormente la conferencia de tejido linfático. Esta primera de sangre va a tener el número 6,1. ¿Bien? Y vamos a abordar un tejido conectivo especial muy, pero muy especial y de una importancia enorme para el estado de salud de nuestro organismo. Además, es un tejido que sí estoy segura que todos ustedes lo habrán visto y quizás hasta lo habrán tocado en un momento determinado porque vamos a estudiar la sangre. ¿Mm? Bueno, pues vamos a comenzar compartiendo la presentación. Bien, como están ustedes observando ahí, esta es la portada de la presentación. Estamos hablando de tejido sanguíneo, también denominado tejido sangre, y del tejido hematopoyético, que es el tejido que da origen a las células y a los elementos formes que transitan en la sangre. El sumario. Estos son los contenidos que ustedes tienen que abordar. La sangre, sus características morfofuncionales, y de ahí vamos a ir pasando a los distintos elementos que tienen la sangre, los eritrocitos, cuál es su estructura, el número, la composición y funciones. Otro elemento de la sangre, los leucocitos. Ahí vamos a ver su estructura, tipos, números y funciones. Después, el tercer elemento forme de la sangre, que son las plaquetas, donde ustedes van a ver qué estructura, el número y funciones. Y por último, el tejido hematopoyético, donde se localiza y cuáles son las características morfofuncionales generales que él tiene. Como objetivo a lograr por ustedes es que ustedes tienen que ser capaces, cuando acaben de recibir la orientación, hacer los ejercicios, entrenarse, ver las láminas en el laminario, ser capaces de poder explicar las características histológicas de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas y del tejido hematopoyético, y para eso van a utilizar esquemas, fotomicrografías, láminas histológicas en distintas situaciones que se presenten durante el proceso docente. Hoy les he traído esta pintura. Es bueno que los médicos eh, en su formación también se vayan acercando a otros elementos del ámbito cultural de la vida. La pintura es una expresión de nuestro patrimonio cultural bellísimo. Aquí vemos una pintura de Alberto Durero, que es un pintor de la época del renacentismo germánico o renacentismo alemán. Fíjense en la época que vivió, 1470-1528, y vean esta maravilla que nos legó para nosotros poderlo disfrutar. Bueno, pues vamos a ver este tejido. Bueno, vamos a comenzar hablando por la importancia que tiene de las funciones que tiene este tejido sanguíneo o sangre. En primer lugar, es un tejido que tiene la función en el transporte, pero ¿el transporte de qué? Bueno, pues del oxígeno y del dióxido de carbono. Importantísimo. ¿Por qué? Porque sin estas moléculas, sin el oxígeno, las células no pueden funcionar. Entonces, la sangre conduce el oxígeno y saca, o sea, conduce lo que sale de la sangre, que es producto del metabolismo que tiene la célula, el CO2. Pero imagínense ustedes si hay un déficit de sangre, si hay una disminución, el aporte de oxígeno de la sangre puede disminuir y eso afecta considerablemente la salud. Por eso, la importancia de tener la sangre en condiciones excelentes es importantísimo para el equilibrio de salud de nuestro organismo. También transporta la sangre metabolitos, hormonas y múltiples sustancias más. También la sangre funciona en la hemostasia, o sea,
en el control de distintos procesos como son la regulación térmica, el equilibrio ácido básico, el equilibrio osmótico. En todos esos elementos, la presencia de la sangre es importantísima. Y también, y no menos importante, la sangre participa en la defensa, porque a través de ella se conducen los leucocitos, que son células que actúan de forma muy importante en el sistema de defensa de nuestro organismo. Pues seguimos. Bueno, la sangre, como todos los tejidos, tiene dos constituyentes. Siempre tratamos de buscar las células en un tejido. Bueno, aquí le vamos a llamar elementos formes, porque aunque la mayoría son células, hay otros elementos que son fragmentaciones de células, o sea, provienen de la célula, pero no son una célula en sí. Y por eso le llamamos elemento forme. Pero para el análisis mental de ustedes, de saber que un tejido tiene células, aquí estamos hablando de los elementos formes. Y el plasma, que sería la sustancia extracelular en caso de este tejido especial. ¿Bien? Miren, aquí a la derecha hay dos tubos de ensayo. Vemos el primero, está la sangre recién extraída, y en el segundo, después pasado unos minutos, vemos que van a ir hacia abajo los elementos formes, los más pesados, y vamos a ver que cerca de 4 mililitros está repleto de matiz. Después hay una línea blanca que no se observa mucho, pequeña, de leucocitos, y el resto, cerca de 50 y tantos mililitros, es de plasma o la sustancia extracelular en este tejido especial. Ahora, el plasma, o sea, esa porción, si ya estamos hablando de que estamos trabajando quizás en 10 mililitros de sangre. El 50 al 55% de esos 10 mililitros corresponden al plasma. ¿Por qué está constituido el plasma? Bueno, pues agua en un 90%, como ustedes están observando ahí, proteínas en un 7%, fundamentalmente albúminas, globulinas, fibrinógenos. También va a haber sales inorgánicas en el plasma, un 0.9%, y otros compuestos orgánicos que están diluidos en ese plasma. Ahora, vamos ahora a ver cómo podemos estudiar, cómo podemos observar esta parte. Fíjense aquí en el tubo de ensayo que está hacia abajo, que son los elementos formes. Bueno, pues los elementos formes de la sangre se estudia por una técnica de preparación que le llamamos frotis de sangre, que quiere decir es un extendido de la sangre. Vamos a ver, fíjense, desde la parte superior, la parte media, vemos aquí un ¿qué? Un portaobjeto, y arriba tenemos un portaobjeto extensor, también se le llama cubreobjeto, y tenemos una gotita de sangre que ponemos en la base, en el portaobjeto. Con un ángulo de 45 grados, cogemos el portaobjeto extensor y extendemos esa gotita de sangre por todo ese portaobjeto que está en la parte basal. Y así se hace un extendido. Esto se desplaza hacia atrás para tocar la gota y luego se desliza hacia adelante. Vean ustedes aquí en la parte inferior cómo se ve el extendido de la sangre. Bien, a ese extendido de la sangre se somete a una coloración que es, por supuesto, un conjunto de colorantes ácido y básico que se llama Gienza, y es el colorante más utilizado en las láminas histológicas o extendidos o frotis sanguíneos. Vean ustedes abajo, después de la flecha roja, cómo se ve, como se viera un extendido de sangre. Las células rosaditas que más abundan son los hematíes. Las otras dos células que ustedes ven, que lo que se ve fundamentalmente es el núcleo, y que se ve muchísimo más grande, son leucocitos. Bien, aquí sí estamos viendo un extendido o un frotis de sangre observado al microscopio óptico. Vamos a ver que las células que se observan moraditas, claro, rosaditas, que son las células de mayor extensión, pero fíjense que no se le ve núcleo dentro, sino un espacio blanco, es el glóbulo rojo.
o son los glóbulos rojos, porque miren la abundancia de glóbulos rojos que hay. Ahora, estas otras células donde el núcleo está muy basófilo y hay núcleos de diferentes formas, fíjense, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, son leucocitos. Los leucocitos son de distintas formas, cumplen distintas funciones, después vamos a estudiarlo uno a uno. Pero fíjense los núcleos qué diferentes son. ¿Está bien? Ahora, aquí en este espacio que hay blanco entre los eritrocitos, vean como si fuera una manchita. Esa manchita no es algo que quedó sucio ahí. Esa manchita corresponde a las plaquetas, que es otro elemento forme. Así es como se ven como pequeños acúmulos coloreados exactamente por el colorante que lleva el color azul, que en este caso es un colorante básico, por lo tanto son manchitas basófilas que se observan ahí, que tienen la propiedad de captar el colorante básico. ¿Bien? Bueno, pues estas células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas se le denominan elementos formes de la sangre. Y en una unidad, que puede ser de 10 mililitros, de 100 o lo que sea, el 45-50%, ¿no?, de esa cantidad de sangre que estamos analizando constituyen los elementos formes. Los elementos formes son, en primer lugar, los eritrocitos, que también tienen nombre de glóbulo rojo, que también tienen el nombre de hematíes. Así que ustedes acostúmbrense a utilizar las tres nomenclaturas porque constantemente se están utilizando en la vida médica. Los eritrocitos, que son las células más abundantes de la sangre, como ven, en el hombre, en un microlitro de sangre hay de 4 a 1, de 4,1, 4.100.000, vamos a poner claro, a 6 millones de eritrocitos por microlitro. Bien, en la mujer de 3,9 a 5,5 millones por microlitro. O sea que en un microlitro pueden haber hasta 6 millones de eritrocitos de sangre. En una mujer hasta 5,5 millones. Bien. También tenemos leucocitos en esos elementos formes, en una proporción menor. Fíjense que lo veíamos en las láminas que vimos anteriormente. Los leucocitos en un microlitro de sangre hay entre 6.000 a 10.000. Esos son los rangos normales de leucocitos en sangre. Ahora, los leucocitos pueden ser de dos tipos. Granulosos, si tienen unos gránulos específicos, abundantes, en su citoplasma, o no granuloso cuando no resaltan estos gránulos en el citoplasma. Así que ya fíjense cómo estamos teniendo nuevos conceptos, manejando nuevos conceptos. Los leucocitos, que son elementos formes de la sangre, se dividen en granulosos. Estos granulosos, hay libros también que los llaman granulocitos o leucocitos granulares. ¿Bien? Y hay leucocitos no granulosos, que también se le denominan agranulocitos o agranulares. ¿Está bien? Y por último, las plaquetas. Las plaquetas es la fragmentación del citoplasma de una célula gigante que se llama megacariocito, que existe en la médula ósea. ¿Bien? Y las plaquetas, como son fragmentos citoplasmáticos, o sea, provienen de una célula, pero ahora son fragmentos citoplasmáticos. Por eso es que es el nombre de elementos formes de la sangre, si no se le dijeran elementos celulares de la sangre. Pero le llamamos formes para incluir las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos. Las plaquetas son muy pequeñitas y en un microlitro de sangre vamos a encontrar de 200 a 400.000 plaquetas. Hay libros que dicen que con las técnicas que ellos estudian, encontramos entre 150.000 a 350.000. Nosotros vamos a utilizar este rango, pero cuando ustedes estén en la práctica médica, tienen que ir siempre al laboratorio y ver cuáles son los rangos
de utilización de normalidad de los distintos elementos que se estudian, porque pueden variar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora este esquema, donde estamos observando, es un esquema de un frote sanguíneo. ¿Bien? Vamos a ver, el elemento redondeado, miren el nombre eritrocito o glóbulo rojo, parecen realmente unos globitos rosado malvita, rosado morado, son los eritrocitos, son las células más abundantes, las más frecuentes. Acuérdense que pueden haber millones por un microlitro de sangre. Arriba, o sea, hacia la izquierda, vamos a ver el neutrófilo, que es uno de los tipos de leucocito. Se caracteriza por ese núcleo que puede ser, que tiene habitualmente de 2 a más lóbulos, o sea, su núcleo se lobula, ¿bien? Y su citoplasma tiene gránulos, por lo tanto es un granulocito, pero esos gránulos son neutros, y por lo tanto no se destacan mucho, pero sí su citoplasma está lleno de esos gránulos específicos. Aquí hacia la derecha arriba vemos los linfocitos, que es otro tipo de leucocito. Miren lo que se destaca aquí. Tiene un núcleo enorme que ocupa casi todo el citoplasma y una periferia fina de citoplasma. Ese es el linfocito. Abajo a la derecha, vamos a observar el eosinófilo. El eosinófilo aquí, vean que su núcleo tiene 2 lóbulos, por eso se le dice que es bilobulado. Y su citoplasma está repleto de gránulos que son acidófilos o eosinófilos porque captan la eosina. ¿Bien? Pero fíjense cómo está repleto de gránulos. Es una característica, núcleo bilobulado y el citoplasma repleto de gránulos. Más a la derecha, también el eosinófilo, por supuesto, es un leucocito granulocito o granuloso. ¿Bien? A la derecha vemos el monocito, es una célula bien grande con un núcleo en forma arriñonada y un citoplasma amplio. Miren, aquí en el centro hay otro monocito, fíjense el tamaño que tiene y fíjense el núcleo que tiene forma arriñonada. Abajo a la derecha vamos a encontrar otro leucocito. Este es el leucocito basófilo. Fíjense que su citoplasma está lleno de gránulos basófilos. Y en la práctica ustedes verán que apenas se puede ver el núcleo, que habitualmente es un núcleo irregular. Y por último vamos a ver las plaquetas, que se ven como pequeños fragmenticos citoplasmáticos sueltos, chiquiticos, que son las plaquetas. ¿Está bien? O sea, este es un esquema, pero que les permite a ustedes ver las características fundamentales de estos elementos formes y después poder ir al frotis real y poder identificar en ello qué elementos tiene. Bueno, vamos a empezar con las características morfofuncionales del primer elemento que vamos a estudiar, que son los eritrocitos, glóbulos rojos. ¿Y cuál es el otro nombre que tiene? Hematíes. Bien. Bueno, la forma que tiene esta célula. Fíjense que siempre cuando vamos a describir una célula vemos la forma que tiene la célula, la forma o las características que tiene el núcleo, y después vamos a ver las características que tiene su citoplasma. Y después mencionamos su función. Siempre usamos ese algoritmo. Forma de la célula, característica y forma del núcleo, características que observan el citoplasma y función de la célula. Ese es el algoritmo para describir cualquier célula. ¿Bien? Bueno, pues esta célula es de forma esférica, pero si lo vemos de forma vertical, vemos que forma como si fuera un disco bicóncavo. Quiere decir que tiene 2 concavidades en las partes externas, si lo vemos al microscopio, por supuesto, electrónico. Ahora, una característica que no van a olvidar nunca, es anucleado, por eso tiene una vida limitada en sangre el eritrocito.
sea, no tiene núcleo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es una célula sin núcleo? Bueno, es que esta célula ha perdido en el proceso de formación su núcleo porque es un problema de relación función-estructura. La función de esta célula es el transporte de oxígeno y CO2, lo transporta en su citoplasma. Y esta célula se ha especializado tanto en el transporte que ha perdido su núcleo para hacerla más eficiente en la función de transporte. Su citoplasma es un citoplasma que se ve acidófilo, se ve homogéneo, está lleno de una sustancia que ustedes estudiarán más adelante en fisiología, que es la hemoglobina, que es el transportador, también lo van a estudiar en bioquímica, que es el transportador fundamental del oxígeno. Esta célula tiene un diámetro que oscila, es de 7.2 micrómetros, pero oscila más o menos 0,6 micrómetros. Cuando vemos eritrocitos muy pequeñitos, por debajo de 6 micrómetros, decimos que estamos ante un microcito. Hay anemias que llevan a que los hematíes se vean muy pequeñitos, entonces decimos que es una anemia microcítica. Ya estudiarán en clínica cuáles son las anemias microcíticas, cuáles son las causas de las anemias microcíticas. Y cuando vemos eritrocitos muy grandes, por encima de 8 micrómetros, decimos que eso es un eritrocito macrocito, grandote. Y también hay anemias que producen este tipo de hematía. Habitualmente se le llaman anemias megaloblásticas. Ya estudiarán en clínica a qué nos estamos refiriendo. En el hombre, como lo decíamos ahorita, la cantidad que hay de eritrocitos por microlitro es de 4.1 a 6 millones de eritrocitos por microlitro y en la mujer de 3,9 a 5,5 millones por microlitro. Y la función, no se puede olvidar, es el transporte del oxígeno y CO2. Así que dependiendo de la cantidad de eritrocitos que tenemos, transportaremos a nuestras células de todo nuestro organismo mayor o menor cantidad de oxígeno y sacaremos y llevaremos hacia donde corresponde el CO2, que es un producto del metabolismo celular. Bueno, aquí volvemos a presentar un frotis. Un frotis con la técnica tipo Romanowski, siempre son colorantes que tienen dentro colorantes ácido y base. Las células que más frecuentes se ven, las rosaditas, ¿qué son? Bueno, pues son los eritrocitos. Vean que son redondeadas, vean que en la parte central no hay un núcleo, lo que hay un espacio claro. Vean la cantidad enorme que hay. Y aquí sí estamos viendo dos eritrocitos, vean los núcleos. Después, más adelante, vamos a los leucocitos. Pero bueno, esta lámina es para que ustedes observen y no olviden nunca que los eritrocitos son las células más frecuentes de la sangre. Y aquí, para que vean esta preciosidad, son fotomicrografías electrónicas de barrido de elementos forme. Aquí tenemos a la izquierda, es una microfotografía coloreada por bien, pero vean ustedes lo que decíamos, que son pequeños disquitos esféricos, pero son bicóncavos. Tienen esas cavidades en la zona central por ambas partes. Vean qué cosa más preciosa. Estos son estos elementos en un vaso sanguíneo. Y aquí le he querido mostrar para ya irlo relacionando con algunos elementos que van a ver en la clínica en semestres futuros. Arriba vemos un frotis de sangre. Vean, la célula más frecuente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Ven? Estos que se ven los núcleos bien llamativos son, que son muchísimo más grandes en tamaño, son leucocitos. ¿Bien? Ahora, a la izquierda, abajo, vemos una anemia microcítica hipocrómica. Son anemias que se ven fundamentalmente por falta de hierro. Y se ve, el eritrocito se ve como si estuviera desteñido. No capta bien la coloración. Aquí tiene un solo leucocito, que por cierto es un linfocito. Recuerden que tiene un núcleo
muy redondeado que ocupa casi toda la célula y un pequeño halo de citoplasma. También hay algunas pequeñas plaquetas. A la derecha tenemos una anemia macrocítica hipercrómica. Vean que el tinte de las células es un poco más intenso, los eritrocitos son un poco más grandes, un poquito más grandes que 7 en muchos de ellos, ¿eh? Y toman muchísimo más el color. Aquí es una característica de estas anemias macrocíticas hipercrómicas. ¿Está bien? Aquí se ven 2 leucocitos, abajo un linfocito y arriba un neutrófilo que tiene varias lobulaciones de su núcleo. Bien, continuamos. Bueno, le he querido traer esta otra belleza de pintura. Esta pintura se llama Las Amapolas. Fue pintada en 1863 por Claude Monet, el iniciador del impresionismo, del movimiento de los impresionismos. Fíjense, y traten de penetrar, el impresionismo se destaca porque usted está viendo ahí, por supuesto, un campo de amapolas, perfectamente, ¿no? Atrás una casa, y ve una señora con una niña, que atrás se vuelve a ver la señora con una niña. Pero si usted lleva esta ampliación, usted se dará cuenta que esas amapolas, ese campo y esa casa no están totalmente dibujadas como tal, sino son motitas de colores que da la impresión, cuando usted lo observa, que está viendo un campo de amapola, está viendo una señora, pero es totalmente diferente de la pintura que se vio en el renacentismo. Los impresionistas, que surgió el movimiento a fines del siglo XIX, en los 1800, tienen cuadros preciosos. Yo los invito a que busquen por internet, que ahora podemos tener un museo en nuestra casa, para que vayan disfrutando de este patrimonio que nos han dejado estos pintores. Pues seguimos. Ahora vamos a empezar a estudiar los leucocitos o glóbulos blancos. O sea, hasta ahora hemos visto el primer elemento forme, que son los eritrocitos. Ahora vamos a ver los leucocitos. Bueno, los leucocitos. Los tipos que hay, ahorita lo mencionamos, lo vamos a ratificar. Hay leucocitos granulosos, que también se llaman granulocitos o granulares, y leucocitos no granulosos, que también se llaman agranulocitos o agranulares. Dentro de los leucocitos granulosos hay 3. Los neutrófilos, que son los más abundantes. Miren este porciento, de un 60 a 70%, pero estamos hablando del porciento del total de leucocitos. ¿Ustedes se recuerdan cuál era el total de leucocitos que había? ¿No se recuerdan? Vamos a ir, un momentico, me lo permiten, porque me es importante que ustedes recuerden esto. En un microlitro de sangre decíamos que hay entre 6.000 a 10.000 leucocitos. O sea, el rango es entre 6.000 y 10.000 leucocitos. Bien, vamos a trabajar, vamos a suponer que la persona que se extrajo sangre tenía por microlitro 10.000 leucocitos. Entonces vamos a ver cuál es el porciento, que se llama porciento relativo, de los distintos leucocitos al total. Perdón, un momento, que se está agotando la batería. Bien, continuamos. Entonces, del total de leucocitos que tiene una persona por microlitro, supongamos, dijimos que íbamos a trabajar la cifra de 10.000 leucocitos. De esos 10.000, el 60 o el 70% son neutrófilos. ¿Está bien? Esa es la cifra normal. Pero pueden haber por debajo o pueden haber por encima. Las cifras por debajo o por encima tienen una connotación clínica.
Cuando vemos que una persona tiene, en vez de un 60 o 70% de neutrófilos del total, tiene un 90%, decimos, oh, esta persona está padeciendo en este momento una infección o una inflamación aguda. O sea, la leucocitosis, que es el número elevado de los neutrófilos en sangre, una neutrofilia, una leucocitosis con neutrofilia nos indica inflamación aguda. Por lo tanto, yo quiero ya que desde hoy ustedes se aprendan los porcientos normales de los distintos leucocitos que tiene la sangre. Fíjense, ustedes son alumnos de medicina, pero ustedes verán que ya en breve a ustedes le van a empezar a mostrar analíticas y ustedes, aunque la analítica puede traer el rango, ustedes tienen que, hay rangos que son básicos que hay que conocer. Los valores de la sangre hay que conocerlos. No hay que esperar que venga el rango a ver cuántos neutrófilos son los normales. No. Usted tiene que saber que en un hemograma, también se llama hemograma con diferencial, tiene que ver el número de eritrocitos normales y de hemoglobina y el número de los leucocitos, los porcientos normales que tienen que existir. Así que esta es una tarea que la tienen que saber desde ahora. ¿Está bien? Entonces, en el total de leucocitos, el 60 al 70% pertenecen a los neutrófilos. El segundo tipo de leucocito granuloso que tenemos es el eosinófilo y es ahí entre un 2 a un 4%. ¿Bien? Es la normalidad. Fíjense que son muy poquiticos. Y los basófilos aún menos. A veces en un frotis usted no ve ningún basófilo. Por lo tanto, en un microlitro de sangre puede existir entre 0 a 0,5%. Esos son los leucocitos granulosos. Ahora, los no granulosos, tenemos los linfocitos, que tienen entre un 20 y 40%. Por lo tanto, el leucocito más frecuente y más abundante es el neutrófilo. ¿Y le sigue cuál? El linfocito, que es no granuloso. Los linfocitos pueden ser de dos tipos, T y B. Ahora, en un frotis de sangre yo no puedo decir este es T y este es B. Solamente se definen si son T y B por otras técnicas histoquímicas que definen, dependiendo de los presentadores que ellos tengan en su membrana, si son T o B. Nosotros en la sangre lo que vemos son linfocitos, por las características morfológicas que tienen. ¿Bien? Y ya sabemos que su frecuencia va a estar entre un 20 y 40%. Y los monocitos, que es el quinto linfocitos el quinto leucocito que estamos viendo, tienen entre un 3 a un 8%. Recuerden que el linfocito y monocito son no granulosos o agranulares. En su citoplasma no se observa la abundancia de gránulos, mientras que los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son llamados granulocitos o leucocitos agranulares. Volvemos a esta imagen para que ustedes vuelvan otra vez a recordar. Es un esquema de un frotis sanguíneo. Fíjense en las diapositivas de las presentaciones por PowerPoint, donde dicen notas, yo a veces escribo algunos elementos que también los pueden ayudar a ustedes a estudiar. ¿Está bien? Entonces, aquí ya he escrito esquema de un frotis donde se identifican los diferentes elementos formes de la sangre. Aquí vemos eritrocitos y vemos los distintos tipos de ¿qué? De leucocito. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir al estudio del primer leucocito o el más frecuente también. Características morfofuncionales de los leucocitos granulosos, pero vamos a comenzar por los neutrófilos. Los neutrófilos, lo primero, son los leucocitos más abundantes. Recuérdense el porciento que había entre el total de leucocitos, que era entre un 60 y 70. Miden entre 10 y 12 micrómetros el núcleo, que es lo que nos permite a nosotros caracterizarlo. Miren el esquemita que hay aquí en esta misma diapositiva arriba a la derecha. Aquí estoy mirando en ese frotis dos enormes neutrófilos. Y lo estoy localizando porque veo que el núcleo es polilobulado. Uno, el de la derecha tiene 3 lóbulos y el de la izquierda tiene 4 lóbulos, ese núcleo.
núcleo heterocromático y multilobulado, o sea, puede tener entre 2 y 5 lóbulos. En las hembras aparece un lóbulo pequeño en forma de palillo, o sea, en la sangre de las mujeres, a veces estos núcleos tienen un pequeño, una pequeña extensión, un pequeño lobulito, que es la cromatina sexual en las féminas, y también se ve una cosa característica. Y en el citoplasma se observan muchos gránulos. Los gránulos son lisosomas, porque estas son células que actúan fundamentalmente en la defensa del organismo. En este caso, los gránulos que se observan no son muy coloreados, por eso se le llaman neutros, porque no captan muy bien ni colorantes básicos ni ácidos. Al microscopio electrónico ya se pueden definir bien esos gránulos y se ve que son gránulos primarios, gránulos secundarios específicos y gránulos terciarios. Bien, los gránulos que le dan el nombre son los gránulos secundarios específicos, que son los neutrófilos y que tienen, acuérdense que son lisosomas, enzimas de este tipo, fosfatasa alcalina, colagenasa, lactoferrina y lisosimas. Bien. Función, importante, miren dónde está la función, aquí en esta lámina. La función es la fagocitosis en infecciones bacterianas agudas. Por eso, el leucograma, el hemograma y en particular el leucograma, que es el estudio de los leucocitos, es importantísimo cuando tenemos un paciente con algunos síntomas de infección, como son fiebres, enrojecimiento, inflamación en alguna parte, dolor en alguna parte, y por eso la analítica de sangre guía tanto al diagnóstico médico. Por lo tanto, en un paciente que tenga un proceso inflamatorio, siempre o casi siempre vamos a ver elevado el número de leucocitos y desplazado a un % mayor los neutrófilos. A veces inclusive no está el número general ha aumentado, pero sin embargo el porciento de neutrófilos sí se ha elevado. Esto no está indicando que hay una infección bacteriana aguda. ¿Está bien? Vamos a ver. Bueno, este es un frote de sangre donde se observan decenas y decenas de eritrocitos y en el centro vemos un neutrófilo. Vemos que es una célula de mucho mayor tamaño, acuérdense que habíamos dicho que era entre 10 y 12 micrómetros, por lo tanto, si el eritrocito es de 7 micrómetros, vean ustedes el tamaño tan grande que tiene el neutrófilo. Vamos al núcleo y vemos que tiene 1, 2, 3, 4 lóbulos. Ya estamos identificando que es un leucocito neutrófilo. Y el citoplasma se observan pequeños gránulos que yo no puedo identificarlo bien, pero veo que está lleno de esos pequeños gránulos. Le he traído también estas dos láminas. A la izquierda veo un frotis donde veo un granulocito, fíjense lo que dice abajo, neutrófilo inmaduro en sangre periférica. Esta es una etapa de desarrollo del neutrófilo que habitualmente ocurre en la médula. ¿Qué sucede? Que cuando hay una infección aguda aumenta la producción de neutrófilos y a veces salen hacia el torrente sanguíneo neutrófilos que no están inmaduros y tienen el núcleo de esa forma, como si fuera una hoz, y se le llama neutrófilo inmaduro o STAP. Cuando hay STAP en sangre periférica es otro indicativo de que hay una infección aguda, que la médula está activada enviando muchos neutrófilos a la sangre que después pasan a los tejidos y fagocitan el elemento invasor. Bien, y a la derecha vemos un granulocito neutrófilo que tiene un pequeño apéndice, uno de los lóbulos. Eso es lo que se denomina apéndice de Barr, que es característica de la cromatina sexual en leucocitos de mujeres. ¿Sí? Aquí vemos la microscopía electrónica de un neutrófilo, que por supuesto le llamamos granulocito. Vean, los núcleos no se ven unidos, pero sí es un mismo núcleo, lo que pasa que en el corte no lo vemos unido, pero vemos que tiene 3 lóbulos y vean el citoplasma con abundantes gránulos. ¿Bien? Bueno, ahora continuamos en la conferencia 6.2, la otra parte de los elementos formi. Bien, así que en brevedad nos vamos a ver
Pero quiero mostrarle esto. Esto que está aquí es el cronograma de las videoconferencias de histologías que ustedes tienen que recibir ahora en este segundo. Ay, perdón, no es esta. Voy ahora mismo a eliminar esta. Es esta. Este cronograma es el que las conferencias que ustedes tienen que recibir, las videos, por semanas y que pertenecen al segundo examen parcial. Dense cuenta que hay una gran cantidad de contenido. Claro, son más semanas con respecto al primer parcial. Nosotros vamos a ubicarnos, estamos en la semana ahora del 26 al 31 de octubre. En esta semana ustedes van a recibir 2 conferencias de tejido sanguíneo y 2 conferencias de tejido linfoide. Y fíjense a la derecha están los topes de la fecha en que ustedes tienen que entregarme los talleres. Estos son todos los contenidos, desde tejido conectivo, tejido muscular, tejido y sistema nervioso, tejido y sistema linfoide, sistema cardiovascular y respiratorio. Sistema urinario ya va el contenido del tercer parcial. Miren aquí a la izquierda, el examen ustedes lo van a tener en la semana del 16 al 21 de noviembre y estos son todos los contenidos que están. Ustedes tienen que estar siempre bien alerta, bien informados de las videos que reciben semanalmente, inmediatamente elaborar y trabajar con la guía y el taller y enviar el taller en la fecha que yo digo porque me da tiempo a mí de hacerle retroalimentación a ustedes cuando se equivocan, porque se darán cuenta que después que ustedes trabajen en el taller, es una herramienta muy importante en el momento de estudiar para los exámenes parciales y finales, porque en los talleres están contenidos los objetivos fundamentales que ustedes tienen que lograr. Entonces, es importante en este sistema digital que utilizamos, esa relación de ustedes me envían lo que han elaborado y yo les devuelvo el taller y les digo en lo que se han equivocado que tienen que volver a buscar la información correcta. Bien, para que exista la retroalimentación adecuada y ustedes no tengan problemas en el aprendizaje. Recuerden que siempre tienen que ir estudiando también el laminario. Bueno, pues termina esta conferencia primera de sangre. Nos vemos dentro de unos minutos en la segunda parte de la conferencia, que es la 6,2. Hasta luego. Hasta luego.